Bienvenidas a todos y a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Explora en Casa, el programa de divulgación científica que hacemos junto a Campus TV de la Universidad de Talca. En esta ocasión nos acompaña una gran invitada, se trata de Carla Cordero, investigadora de Línea Chile, con quien conversaremos el tema arroz, el alimento del futuro. Carla, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. Qué bueno, Carla. ¿Cómo has estado estos días de confinamiento en casa, de trabajo en casa, en nuevas circunstancias para hacer ciencia? ¿Cómo ha sido tu trabajo en torno a las investigaciones del arroz y a la ayuda y a la agricultura que haces tú desde INEA? Bueno, complejos los escenarios, ¿cierto? Pero como dicen, la agricultura no puede parar porque, cierto, somos la alimentación, algo fundamental para la población. Así que igualmente el equipo del programa de arroz ha estado firmemente trabajando, cosechando en los campos, obviamente tomando todas las medidas, ¿cierto?, de autocuidado. Y ya a esta fecha ya tenemos todos nuestros arroces cosechados. En el caso de los agricultores ya también cosecharon y están en los molinos para procesar, ¿cierto?, para poder tener disponibles estos arroces, ¿cierto?, para alimentar a la población nacional. Y Oye, respecto, Carla, obviamente, como todas las mujeres, complejo el escenario del teletrabajo. por Con supuesto, niños, ¿cierto?, y todo. la casa y todo. Oye, Carla, cuéntame, ¿qué te parece que se generen estos espacios para conversar de ciencia con la comunidad? Excelente me parece, porque muchas veces las personas que trabajamos en ciencia manejamos una cantidad de información que nadie se imagina y es muy pocas las instancias que tenemos para llegar a la comunidad. Siempre trabajamos en círculos muy cerrados, ¿cierto? Los científicos siempre compartimos nuestros conocimientos en la comunidad científica, en conferencias, en reuniones, pero pocas veces los científicos llegamos, ¿cierto?, a la comunidad en general, lo cual me parece extraordinario de esta iniciativa. Oye, Carla, ¿qué te parece que comencemos ya a hablar sobre arroz y este alimento del futuro? Así que te dejo para que compartas esta charla con todos los quienes nos están acompañando. Así que te dejo, Carla, adelante. Excelente. Bueno, hemos titulado, ¿cierto?, esta charla como arroz, el alimento del futuro. Bueno, ha sido el alimento del pasado, el presente, y por cierto que va a ser el arroz, ¿cierto?, del futuro, el alimento del futuro. Tenemos, ¿cierto?, aquí unas ricas preparaciones. ¿Cómo nos gusta comer arroz? Yo me defino, ¿cierto?, como este granito de arroz, como una rice lover, una arrocera lover. A mí me encanta el arroz, desde que trabajo en este cultivo hace 15 años, tengo una pasión por este alimento, ¿cierto? Podemos tener, así como vemos aquí, un platito de arroz cocido, hervido, como lo consumen en Asia o aquí en Chile también, ¿cierto? O como lo consumimos ahora, en los años recientes, ¿cierto?, en los ricos sushi. También, obviamente, tenemos aquí un dibujito, ¿cierto?, en donde tenemos un rico arroz con pollito, que es lo más clásico, ¿cierto?, que nosotros consumimos aquí en Chile. Este arroz que nosotros consumimos, ¿cierto?, viene de una planta. ¿Cómo es la planta del arroz? Aquí les pongo yo una imagen para que ustedes, los que no conocen en casa, las plantas de arroz, ¿cierto? Una planta de arroz muy similar a una planta de trigo, ¿cierto? Es un cereal. Tiene, aquí como vemos en esta imagen, una panícula, ¿cierto?, que es donde cuelgan los granitos, en donde tenemos las florecitas que se transforman en granitos. Tiene sus hojas, ¿cierto?, sus hijos, que son los tallitos que tienen estas plantas, que también se les llaman macollos, y, ¿cierto?, tiene sus raíces. La planta de arroz tiene su nombre científico, que es Oryza sativa, la que nosotros consumimos. Entonces, la parte que comemos nosotros de la planta son las semillas, son los granos que vienen de las flores. Aquí yo les muestro una imagen, ¿cierto?, de las semillas de arroz, y cómo se expresa aquí, ¿cierto?, una imagen en donde expresa todas las capas que consisten en este grano. No es, ¿cierto?, solo un grano con cáscara y el arroz adentro, existen varias capitas de endocarpio, mesocarpio, exocarpio, ¿cierto?, que son una capita interna, que es como una cascarilla interna que nosotros le llamamos, lo que es el arroz integral. Tenemos el arroz, ¿cierto?, blanco o pulido. Después tenemos que la planta de arroz pasa, ¿cierto?, por estados fenológicos. ¿Cuáles son estos? Los más importantes. Una vez que nosotros sembramos la semilla, que en Chile se hace remojando la semilla, para los que no saben, el arroz es un cultivo que se hace bajo inundación. Los agricultores remojan la semilla 2 días y luego la ponen en los campos que ya están llenos con agua. Y esa semilla germina, está en su etapa de germinación, luego pasa a una etapa de plántula, que es una etapa vegetativa, ¿cierto?, donde desarrolla sus hojitas,
y luego viene la fase de macollamiento, que es cuando emite todos estos hijitos donde va a llevar todas estas panículas con granitos. Luego viene una de las etapas más cruciales, que es la floración, que es donde cae justo en esta etapa de verano, en donde tenemos mucha radiación y solcito para que la planta llene todos sus granitos, y luego viene la etapa de madurez, que es donde la planta, ¿cierto?, llena sus granitos y se está lista para ser cosechada. ¿Dónde se cultiva el arroz? Acá tenemos un mapa que lo saqué, ¿cierto? Es una foto esta de un mural que hay en un centro de investigación internacional del arroz, que está ubicado en Filipinas, que allá está el mayor centro de investigación de arroz. Y aquí, como podemos ver, es donde también ellos tienen su mayor banco de germoplasma, donde guardan todos los arroces, tipos de arroces del mundo. Y aquí podemos ver que en todos los países, cada banderita que está puesta aquí, ¿cierto?, es un país en donde se cultiva el arroz, prácticamente en todo el mundo. Ustedes pueden ver que aquí también tenemos nuestra banderita chilena, en donde se produce nuestro arroz. Ahora, ¿quiénes son los que más producen arroz? Aquí tengo un gráfico en donde les muestro los top 10 productores de arroz del mundo. Aquí, ¿cierto?, como viene el dicho de comer arroz como chino, ¿cierto?, los chinos son los que más comen arroz en el mundo, junto con el país de la India, los indios. Entonces, justamente estos dos países que son los que más consumen, que más producen, también son los países que más lo consumen. Podemos decir que la mayor cantidad de arroz se produce en Asia, ¿cierto? China, India, Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Tailandia, Burma y Filipinas, y como Japón, ¿cierto? 9 de los 10 top 10, ¿cierto?, son países asiáticos. Entonces el 90% del arroz se produce en Asia. Y tenemos aquí un latinoamericano, que es Brasil, que es el último país, ¿cierto?, de los top 10 que produce arroz, que Brasil produce más de 1 millón de hectáreas de arroz. Y también son grandes consumidores. Ahora, ¿quiénes son los que más consumen? Los mismos que producen, como les decía, son los que consumen. Aquí tenemos, ¿cierto?, vemos en el mapa del mundo cómo se concentra la mayor cantidad de consumo de arroz en Asia. Los asiáticos y los indios, que son la mitad de la población mundial, son los que más producen y los que más consumen. Aquí tenemos, ¿cierto?, casi prácticamente el mismo ranking. China, que es el que más produce, también es el que más come, ¿cierto? Tenemos a la India. Ahora, a nivel mundial se producen alrededor de 750 millones de toneladas de arroz. Y de esas 700 son producidas, ¿cierto?, en 160 millones de hectáreas en el mundo. Aquí tenemos, ¿cierto?, el ranking de países que más comen. Aquí tenemos a alguien en África, tenemos países de África, de Latinoamérica, principalmente los asiáticos, ¿cierto? Y tenemos también algunos países, ¿cierto?, africanos, y tenemos Nepal, Egipto, que son países que uno pensaría quizás que no consumen tanto arroz, son países que consumen bastante arroz. ¿Cómo se cultiva el arroz? Aquí yo les puse un montón de fotitos, ¿cierto?, muy diversas. La mayoría de los países asiáticos cultivan el arroz bajo trasplante. Aquí, como vemos a esta señora aquí hincadita en el agua, ¿cierto?, va poniendo las plantitas de arroz, que los tienen en manojos, las producen, ¿cierto?, en invernaderos o en camas de plántulas, y las van plantando, ¿cierto?, espaciadamente para después ser llenados en este macollamiento. Abre la planta y llena todos los campos. Aquí, como podemos ver, las terrazas. Estas terrazas en donde son muy comunes en Asia, donde se produce el arroz también de secano, en donde solamente se riega por las lluvias. Acá tenemos también una foto muy extraordinaria que es de países en donde se cultiva bajo agua. Aquí ven a las señoras aquí con el agua hasta más arriba de la cintura. Son variedades de arroz que toleran la inundación y que hay una inmensa variedad de ambientes en donde se produce el arroz. Ahora, ¿cómo se cultiva acá, donde nosotros vivimos? Acá tenemos una fotito de nuestra cordillera, ¿cierto?, hermosa, en donde tenemos nuestros cuadros de arroz. Se cultiva más bien en superficies planas, ¿cierto?, en los valles. Aquí tenemos una visión aérea, ¿cierto?, del Google Earth, en donde vemos los cuadros, cómo están los cuadros con los pretiles, ¿cierto?, con las curvas de nivel, en donde se ven un típico campo arrocero desde el espacio. Acá tenemos otro país que cultiva similar a Chile, que es en Estados Unidos, es California, y ahí ustedes ven, obviamente el nivel tecnológico es mucho más avanzado, tienen cuadros gigantes, ¿cierto?, mucho más ordenados, con mucho mayor nivel de precisión en sus prácticas de cultivo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros producimos y qué consumimos? Tenemos, ¿cierto?, que sabemos que la planta de arroz se llama Oryza sativa, que es del género de las orizas, pero hay muchas otras orizas. A través de la evolución, aquí yo les muestro todas estas plantitas que están en esta gráfica,
son diferentes tipos de orizas, y estos son los ancestros, los que no fueron, ¿cierto?, cultivados y domesticados por la agricultura a través de la evolución. Aquí tenemos todas las orizas que son ancestrales y que no son plantas que son para comer. Generalmente estos ancestrales viven en lugares donde tienen que soportar estreses muy grandes, ¿cierto?, de frío, de calor, de salinidad, y ellos solamente producen pocas semillitas. Entonces no es una planta que nosotros pudiésemos utilizar para comer, como sí lo fue la oriza sativa, que fue una de las orizas que fue domesticada a través de la evolución en la agricultura por el hombre, y que obviamente es la que nos alimenta. Ahora, hay otra oriza que también se consume, que es la oriza glavérrima, que aquí yo les puse el nombre, y que es una planta que solo se produce y se consume en África, pero en un porcentaje muy mínimo. Acá yo tengo un gráfico dentro de las orizas sativas, en esta cosa que parece una arañita, ¿cierto? Con las herramientas moleculares y el avance de la tecnología se ha podido diferenciar dentro de este tipo de oriza sativa, que es la que nosotros consumimos, dos grandes grupos, que son los japónicos y los índicas. Mayormente las índicas son cultivadas, ¿cierto?, en climas tropicales, y las japónicas en los climas templados. Obviamente también hay subgrupos, como en el caso de las japónicas, las japónicas tropicales, las japónicas temperadas, los arroces aromáticos, y dentro de las rojas, las índicas, hay, ¿cierto?, un montón también de diversidad. ¿Dónde encontramos estos ancestrales, ¿cierto?, estas plantas ancestrales? Aquí, ¿cierto?, tengo una foto yo de hace muchos años, cuando yo estuve aquí en este centro de Filipinas. Se utilizan estas plantas para que sean donadoras de estos genes de resistencia a los estreses abióticos, para las nuevas variedades que nosotros tenemos cultivadas de oriza sativa. Se utiliza para hacer cruzamientos dirigidos y para que se genere esta nueva diversidad, que es la que necesitamos para encontrar estos nuevos tipos de arroces que se adapten, ¿cierto?, a los cambios climáticos que estamos experimentando. Entonces, en este centro del IRRI de Filipinas, uno puede encontrar todas estas plantas que son ancestrales. Entonces, en Chile, ¿qué pasa? Nosotros solo producimos arroz japónico, porque no tenemos, ¿cierto?, las condiciones tropicales para producir este índica, que el índica se produce en el 90%, casi en el entre 80 y 90% del mundo, se produce solo este tipo índica, que es un grano largo y delgado. Y solo el 20% del mundo, un 10 o un 20%, produce este japónica que produce Chile, que es este clima de climas templados. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que el índica siempre ha sido el grano largo fino, y los japónicos más bien granos gordos, granos cortos, gorditos. Esa es la gran diferencia a nivel mundial, pero en Chile nosotros tenemos un grano largo ancho, no necesariamente un largo corto, o sea, un grano corto, sino que un grano largo ancho. Un poco extraño, ¿cierto?, dentro de todos los japónicos que se conocen en el mundo. Pero ese es el arroz que se cultiva en Chile, entonces a tener en consideración. Si ustedes ven en el supermercado arroces importados o arroces nacionales, siempre el nacional va a ser un grano largo ancho. El índica es importado. ¿Dónde se produce este arroz japónico? Que se produce, ¿cierto?, este 20% de arroz nomás del mundo. ¿Dónde se produce? En climas templados. Aquí tenemos unos puntitos verdes, donde nosotros podemos ver aquí en Australia, acá en Chile, hay un poquito en Uruguay, en Rusia, tenemos en Japón, en Corea, en el Mediterráneo, en España, en Italia, en ciertos países, en Hungría, en Estados Unidos, solo en California, y así sucesivamente. El arroz en Chile, ¿dónde se cultiva el arroz en Chile? Para los que no saben, es una zona súper acotada que va, ¿cierto?, desde Linares hasta San Carlos, en la región de Ñuble, solamente Maule Sur y el norte de Ñuble. Tenemos un 100% de japónicas de climas templados, no podemos cultivar índica porque no nos dan nuestras condiciones climáticas, no hay temperatura. Tenemos, como yo les decía, solamente granos largos anchos, y 27.000 hectáreas promedio, con ellas dominando un 80% en la región del Maule. Parral siendo el corazón arrocero nacional. Tenemos una producción de 6.5 toneladas por hectárea como promedio nacional. Sin embargo, hay agricultores muy buenos que pueden sacar hasta 9 toneladas, hasta 10 toneladas en mejores casos. Tenemos un bajo consumo per cápita, comemos muy poco arroz, de 9,5 kilos está estimado nuestro consumo per cápita. Si lo comparamos con el consumo promedio mundial, que son 58 kilos per cápita, comemos bastante poco arroz. Tenemos muchas otras alternativas, tenemos harta papa, ¿cierto? Comemos mucho pan, muchos cereales, ¿cierto? Otros cereales. Si lo comparamos sobre todo con consumos per cápita grandes, por ejemplo de Birmania, que consumen 200 kilos per cápita, no comemos absolutamente nada de arroz.
Ahora, como yo les decía, este consumo de arroz en Chile, a pesar de que consumimos tan poquito arroz, no somos capaces de producir todo ese arroz que consumimos, y solo el 50% es la producción local, y el otro 50% es importado. Entonces, este grano importado, ¿de dónde viene? De Argentina principalmente, Paraguay, Uruguay y otros países que vienen variando asiáticos. Pero generalmente la mayor porcentaje viene de Argentina, y es un grano índica, muy distinto al nacional. El grano nacional tiene condiciones de amilosa muy distintas. Cuando ustedes compran un grano nacional, se van a dar cuenta que cuando lo cocen, ¿cierto? La cocción del grano después lo deja blandito, uno lo mete al refrigerador y puede quedar varios días blanditos. Cuando ustedes compran un arroz importado, es más chiquito, es más delgadito, y ese tiene un mayor contenido de amilosa y queda más duro, es mucho más duro. Se pone muy duro al otro día del refrigerador. ¿Cuáles son las particularidades de la producción de arroz en Chile? Ustedes deben saber, nosotros somos el arroz más austral del mundo. No hay otro arroz que se cultive más al sur del mundo que el que se produce aquí en Chile. Y por lo tanto es uno de los arroces que tolera más el frío a nivel mundial. El arroz es un cultivo tropical que le gusta la alta temperatura, el calorcito continuo. Y acá el pobre se muere de frío, pero es capaz de sobrevivir a ese frío y dar frutos y dar los granitos, ¿cierto? Y tener una cosecha. Luego también por ese frío que tenemos, por esa cualidad de frío que tenemos en nuestro país, hace que nuestro arroz se produzca de una forma muy sustentable. Es uno de los pocos países, por decir el único país del mundo en donde no hay plagas ni enfermedades, porque es tan frío que todas las plagas y enfermedades que existen en el arroz en Chile no proliferan por las bajas temperaturas. Entonces, nuestros arroces chilenos tienen una muy baja carga química, no tienen ni pesticidas, ni fungicidas, nada. Entonces, lo único químico que podemos encontrar son los herbicidas, ¿cierto?, para matar y controlar la maleza. Luego tenemos, ¿cierto?, que es un arroz de buena calidad, de altos potenciales de rendimiento, y tenemos buena cantidad de agua y suelo disponible en las condiciones actuales. Eso se ha ido reduciendo, ¿cierto?, con el tema de la sequía. El programa de mejoramiento de arroz de INEA, en donde yo trabajo, hace más de 50 años que funciona desde la fundación del INEA en los años 60, que el programa existe. De hecho, existe desde mucho antes que incluso el Ministerio de Agricultura se creara. El arroz existe en Chile a partir de la década del 20, por ahí se introdujo. Tenemos 10 variedades liberadas con 2 en carpeta, más serían ya este año, fin de año, 12 variedades liberadas. Y la particularidad que tenemos en el cultivo del arroz es que el 100% del arroz que se produce en Chile es con genética chilena. Es con genética que hemos desarrollado aquí en Chile, uno de los pocos cultivos, porque muchos de nuestras verduras, hortalizas, ¿cierto?, frutas que consumimos son genéticas que se producen en otros países y que se adaptan aquí a Chile. Y en el caso del arroz, 100% creado aquí en Chile, es el arroz chileno. Aquí hay una foto de un dron, ¿cierto?, en donde muestra nuestro campo experimental en San Carlos, en donde tenemos todos nuestros experimentos y más de 4.000 genotipos distintos de arroces de todos los tipos que tenemos para poder desarrollar estos nuevos arroces que nosotros creamos. Este es el esquema en donde nosotros creamos el arroz en Chile. Nosotros hacemos un mejoramiento genético convencional. Esto quiere decir que no tenemos el apoyo de herramientas biotecnológicas hasta el momento de forma rutinaria. Y también algo muy importante que a la gente le interesa saber es que nosotros no tenemos transgenia. En Chile y en el mundo, en general el arroz es bastante poco lo que se utiliza la transgenia, como si vemos otros cultivos como la soya o como el maíz, que son cultivos que tienen mucho más transgénicos. Aquí podemos ver que el proceso de creación de una variedad es largo, toma cada cajita que tenemos aquí significa un año. La planta de arroz es una planta que se autofecunda, es una planta hermafrodita, quiere decir que tiene los dos sexos en la misma flor. Entonces, para poder hacer nueva diversidad, nosotros tenemos que eliminar uno de los dos sexos de la planta para poder hacer cruzas dirigidas, y eso se llama, el proceso de eliminar uno de los sexos se llama la emasculación. Entonces nosotros tenemos un bloque de padres, en donde nosotros escogemos estos padres todos los años, que se llama el crossing block, y para diferentes objetivos que nosotros tenemos dentro de los arroces chilenos, vamos cruzando todos los años y generando esta diversidad, en donde vamos buscando nuevos tipos de arroces que se adapten a las condiciones nacionales que van cambiando a través de los años. Y esto se hace a través de un mejoramiento por pedigree, que uno va seleccionando plantita por plantita. Del híbrido uno va sembrando las semillitas, sacando otras semillitas, y esto se demora por lo menos 6 años en que se estabilice genéticamente para poder entrar a hacer experimentos replicados en diferentes partes, es decir, en Linares, Parral y San Carlos,
y ver cómo se adaptan estas variedades y cuáles son sus fechas de siembra y sus manejos agronómicos. Después de eso uno los inscribe en el SAC y ve si aprueba todas estas condiciones a través de comités y queda recién en un 15º año la variedad lista para ser liberada. Es un proceso largo, en donde estamos obviamente también poniendo otras metodologías para tratar de acelerarlo, pero es un proceso que obviamente ya pasaron esos 15 años cuando se inició el programa, hoy en día es un proceso rutinario en donde tenemos generación de variedades cada año. Y también interactuamos con otras disciplinas, no solo la genética, sino que tenemos que también desarrollar la parte agronómica de las variedades, es decir, el control de malezas, su fertilización, cómo la regamos, cómo posibles enfermedades que puedan aparecer, cómo nos relacionamos con biotecnología, con agricultura orgánica, etcétera. Luego, ¿cuáles son nuestras variedades? Aquí está diamante, brillante, ámbar, tenemos la tradición de ponerle nombres de piedras preciosas a nuestras variedades. ¿Y cuáles son las que están hoy en día en el mercado? Zafiro ígnea, cuarzo ígnea y platino ígnea. Zafiro y cuarzo son las que nosotros tenemos en el 80% de la superficie. Y es la variedad de largo ancho que probablemente ustedes comen en las casas. Y luego tenemos una variedad que se llama platino, que es una nueva variedad que fue liberada hace pocos años para el mercado del sushi. Y eso ustedes la encuentran en el supermercado, en unas cajitas negras que vende la Tucapel, ¿cierto? Que es el arroz especial de grano corto para sushi. Este es una foto del arroz zafiro, en su forma de semilla, ¿cierto? Con su cáscara, y una vez elaborado, cuando está listo para comerlo. Los granos son largos, anchos, de alta calidad, translúcidos. Esta es la planta de zafiro en el campo. Ustedes pueden ver cómo tiene cada planta todos estos hijitos y todas estas grandes macollas en donde nos da potenciales de rendimiento de 10, 11, hasta 12 toneladas por hectárea. Cuarzo ígnea también es una variedad de largo ancho. Tenemos platino, como les dije, de nueva variedad de sushi. Y tenemos también otras variedades que no están en el mercado, pero las tenemos aquí listas para cuando surja alguna necesidad. Por ejemplo, tenemos este tipo mochi, que es una variedad de granos cortos, glutinosos, que es una variedad japonesa que se utiliza mucho para hacer dulces, tortas, repostería. Es una variedad que ustedes al revés del arroz, cuando ustedes ven los arroces, ¿cierto? Son translúcidos. Cuando los cuecen, les queda el arroz blanquito. Este arroz tiene más concentrado la milopectina, por lo tanto, cuando uno lo cuece, ahora ustedes lo ven así blanquito, opaco, y queda translúcido cuando se cuece. Y es un arroz especial para hacer postre, para hacer arroz con leche, queda espectacular. ¿Cuál es el principal desafío que tenemos como el arroz más austral del mundo? Que es este arroz de Chile, ¿cierto? El problema del frío, que hay veranos en que baja la temperatura y el arroz no lo puede soportar, a pesar de que es muy tolerante, no es resistente, nunca va a poder ser resistente, porque la resistencia, estos caracteres o la responsabilidad, ¿cierto?, de una planta que sea tolerante, no es solamente gobernada por un gen, gobierna muchos genes, entonces es muy difícil que nosotros tengamos una planta resistente, siempre van a haber tolerancias, entonces la planta tolera pero no resiste, entonces cuando hay bajas temperaturas, digamos menos de 15 grados en el verano, se produce una esterilidad de la panícula y se pierde la producción. Por ejemplo, el año 2009-2010 tuvimos un año muy helado, que fue catastrófico para el arroz, y que hubo bajas temperaturas justo en el periodo de floración, cuando la planta es más susceptible a bajas temperaturas, y se produjeron unas bajas en los rendimientos. Estas barritas aquí en los gráficos significa el rendimiento, y ese año que fue frío, la esterilidad, que son estas líneas, subió mucho, y se perdió más de la mitad de la producción nacional. En un año normal tenemos siempre niveles de esterilidad, pero muy bajos, y la producción es más alta. Entonces, muy peligroso que hayan estas bajas temperaturas, ¿cierto? Y con el cambio climático cada vez más hay, ¿cierto?, estos cambios de extremas temperaturas altas o bajas, y eso afecta en la producción de los alimentos. Entonces, es muy importante que nosotros desarrollemos variedades que se adapten al cambio climático y a estos cambios de temperatura. Y por eso también es muy importante cuándo siembran los productores. Es un experimento que nosotros llevamos en todas las localidades y se lo mostramos a los productores en días de campo. ¿Qué pasa si nosotros sembramos temprano y tarde? Es una gran diferencia. Aquí ustedes pueden ver una siembra de arroz establecida en las finales de octubre, o sea, de septiembre, de octubre, la primera y segunda quincena de octubre, ¿cierto? Son las fechas ideales de siembra. Si nosotros sembramos tarde, empiezan los desastres porque ya el arroz baja su rendimiento y no rinde como corresponde. Entonces, ¿qué ha pasado la última década? Si nosotros miramos la última década,
Aquí tenemos rendimiento, la floración y la calidad del arroz y la esterilidad. Aquí en este pic grande que hay aquí de esterilidad fue en el 2009-2010, y nosotros quisimos hacer un análisis, ¿qué ha pasado con estos eventos de frío si miramos con los últimos 10 años? ¿Cómo nos vamos a enfrentar, cierto, al cambio climático? Y hemos visto que estos eventos que a lo mejor se presentaban cada 50 años, cada 100 años, ahora se van a ir haciendo cada vez más frecuentes con este cambio climático. Entonces nosotros vamos viendo, por ejemplo, en la última década, nosotros vemos que tuvimos este gran evento de frío en el 2009-2010, pero también tuvimos otro pequeño evento el 2013-2014, un poquito de evento el 2017, entonces esto se ha hecho más cíclico, más recurrente, y nosotros tenemos que adaptarnos a esto. Lo mismo abajo en las precipitaciones, aquí están las precipitaciones durante el ciclo del arroz, que es en el verano. El arroz se siembra en octubre y se cosecha en abril, mayo, entonces en el verano no debería llover. Entonces las últimas 3 o 4 temporadas han estado lluviosas en la primavera, y eso afecta el establecimiento del cultivo. También tenemos que prepararnos cómo podemos enfrentar estos nuevos escenarios climáticos. Y también tenemos otros escenarios con grandes desafíos, ¿cierto? El arroz es el alimento que alimenta a la mitad de la población mundial. Por lo tanto, es muy importante que nosotros desarrollemos este cultivo y hagamos que rinda más, porque la verdad que la población va en un aumento sostenido, ¿cierto? Estamos en los 7, 8 billones de personas, y vamos a llegar rápidamente a los 9, ¿cierto? O 10 billones, que es lo que está estimado, y de 700 millones de toneladas de arroz del mundo vamos a tener que pasar a 1.500. ¿Y cómo vamos a aumentar ese rendimiento cuando ya las investigaciones no pueden aumentar? Ya llegamos a un pic de rendimiento, ya no se puede producir más. Todos los investigadores del mundo están preocupados de hacer plantas que rindan más, pero es muy difícil aumentar el rendimiento, y más encima con todos estos otros desafíos, con los cambios en el clima, con que cada vez tenemos menos germoplasma, menos diversidad, porque las fronteras se cierran, ahora nadie quiere compartir, y también tenemos el reto extremo de producir más sustentablemente, es decir, tenemos que producir más, pero con menos inputs, con menos fertilizantes, ¿cierto?, químicos, con menos agua, porque estamos cada vez con menos agua, ¿cierto?, con la escasez hídrica. Entonces, si aquí ven, aquí yo tengo unos gráficos, ¿cierto?, en donde se ha proyectado del 2000, en donde ya lo que producíamos alcanzaba para la población. Aquí la persona en el 2050 ya va a superar lo que se produce. Y acá tenemos una estimación al 2100, en donde ya va a ser mucha la población mundial y los cultivos ya nos vamos a quedar cortos por mucho. Entonces, ¿qué pasa con el arroz? El arroz es problemático porque, como yo les decía, los mayores consumidores son los chinos y los indios, que son donde está la mitad de la población mundial y en donde más va a haber población mundial. Entonces, se va a requerir de mucho más arroz. Entonces, ¿qué pasa con los cambios extremos de climáticos? Vemos estas sequías, vimos este año en el arroz se perdieron varias hectáreas por la sequía, una sequía grande, ¿cierto? También tenemos estas altas y bajas temperaturas extremas que nos producen pérdida de granos, vientos. Nadie nunca se preocupó del viento, hemos tenido crisis de viento, en donde hace que se sequen las puntas de las hojas, en donde eso influye en que haya menos fotosíntesis y la planta rinda menos. Las lluvias que producen enfermedades en otros cultivos, en este caso nuestro nos puede producir también algún tipo de problema. La excesiva lluvia de primavera que no podemos establecer, ¿cierto?, el cultivo a tiempo, incendios como pasó el año antepasado, ¿cierto?, en Parral, en Cauquenes hubieron unos incendios tremendos, y justo en el verano cuando la planta está en floración, hubieron temperaturas sobre 41, 42 grados en los campos, llegaron hasta 50 grados, entonces eso también son cosas perjudiciales para la producción de alimentos. Y eso nos produce baja producción y mayor dependencia en los mercados internacionales. Ahora con el tema del COVID, no es bueno depender de los mercados internacionales, porque vienen estas pandemias, estas crisis, y todos los países que exportan cierran, y si nosotros no tenemos suficiente producción, nos quedamos sin arroz, sin alimento. Entonces se ve amenazada la seguridad alimentaria de nuestro país. Ahora, la estrechez de germoplasma tiene que ver con que nosotros a través de la evolución de la agricultura hemos ido siempre buscando lo bueno por lo bueno, lo bueno por lo bueno, y eso ha hecho que nosotros tengamos hectáreas y miles de hectáreas del mismo trigo, del mismo arroz, de la misma cosa. Entonces, la falta de diversidad, ¿qué pasa? Viene una plaga, ¿cierto?, y ataca una de estos tipos de variedades y mata todo. Entonces nos quedamos sin nada. Al no tener diversidad, nos quedamos, ¿cierto?, nos metemos, no dejamos, ¿cierto?, nuestra canasta con... No le metemos diferentes huevos, tenemos todos los mismos huevos, tenemos que tener diferentes opciones. Y eso hay algo que hay que trabajar, porque nuestra variabilidad dentro del arroz es muy estrecha, sobre todo nosotros que tenemos este tipo japónico, que es más estrecho aún.
y producir más con menos. Tenemos el desafío de reducir los químicos, realizar, ¿cierto?, menos uso de agua, diversificar, hacer rotaciones. Muchos de los arroceros hacen monocultivo, es decir, cultivan arroz sobre arroz, y eso hace que los rendimientos vayan bajando. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que tenemos ante estos escenarios, cierto? Nuevas variedades de arroz. Aquí tenemos nuestro día de campo en una estación que tenemos en Parral. Los agricultores van todos los años a ver todas las nuevas variedades que nosotros les vamos poniendo a disposición, y una de esas alternativas que estamos haciendo es hacer un arroz más grande, más gordo, que es el que requiere el mercado de exportación. Tenemos una línea que se llama la 300502, que es una línea espectacular y que va a salir pronto al mercado, en donde es una cruza de una variedad chilena con una variedad húngara, y esto hizo que aumentara el peso de este grano y puede ser un grano susceptible de exportar, porque Chile hoy en día no exporta el arroz chileno, solamente se queda en el consumo nacional. Esta variedad de granos pesados tiene una particularidad que quieren mucho los productores, que es capaz de hacer un ciclo más corto. Ellos quieren un ciclo más corto para usar menos agua también, y tiene mayor rendimiento que Zafiro, que es la más cultivada. Entonces es una variedad que va a ser un muy buen aporte para la agricultura nacional, y tanto también para la industria, que va a poder también tener dos alternativas de negocio para mejorar, ¿cierto?, los precios. Tenemos colaboración internacional para poder hacer esto. Estamos en un grupo que se llama el FLAR, que es el Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego, en donde participamos junto con otros 17 países en Latinoamérica, de reuniones, ¿cierto? Nos juntamos con otros mejoradores y buscamos de tratar de hacer una mejor agronomía y una mejor genética para Chile. Hacemos avances generacionales también, porque aquí en Chile con nuestro clima nos permite hacer solo una cosecha al año, porque tenemos, ¿cierto?, un solo verano, pero los países tropicales pueden hacer 2 hasta 3 cosechas. Entonces le mandamos semilla para que nos adelanten y poder avanzar más rápido en el mejoramiento. También somos parte de un consorcio internacional de arroces de frío, que este año se reunieron en China, y el próximo año, bueno, si pasa la pandemia, ¿cierto?, estaríamos teniendo la reunión en Rusia, en donde ahí nos juntamos todos los países que producimos arroces japónicos y tratamos de solucionar todos nuestros problemas en conjunto. Ahora, ¿cuál es el gran desafío en el arroz? La reducción del agua, porque el agua en nuestros países fríos es usado como una cama térmica, como un colchón térmico para que el arroz esté calentito y no se afecte con las bajas temperaturas de la noche. Entonces, por muchos años los agricultores chilenos y los que cultivan en el mundo, ¿cierto?, han usado altos niveles de agua para aislar la panícula del frío. Y eso es muy dañino porque obviamente bajo estos escenarios de sequía es complicado. No hay mucho cultivo de arroz, ¿cierto?, sin agua. Entonces hay que hacer un cambio de paradigma aquí. Y para eso estamos trabajando, desarrollando genética, ¿cierto?, líneas. Aquí en este caso tenemos 286 tipos distintos de arroces probados. Aquí vemos uno con agua, otro sin agua, uno que se somete al frío y el otro que no. Y estamos buscando esas plantas que son las capaces de resistir estos fríos y estos problemas, ¿cierto?, y que son capaces de rendir para poder generar nuevas líneas adaptadas a estos cambios climáticos. Y este es un trabajo que estamos en conjunto con el Departamento de Fenómica de la Universidad de Talca, y aquí podemos ver que hay arroces que son capaces de adaptarse. Aquí está el rendimiento en esta curva que va descendente. Hay algunas que no rinden nada, como hay otras que rinden bastante bien en estos escenarios de sequía, sin agua, y, o sea, solo con riego, sin lámina de agua, sin inundación, y en eso estamos trabajando. También estamos trabajando en manejos agronómicos que permitan que la planta pueda usar menos agua, y esto se llama el SRI. Estamos promoviendo este System Rice Intensification, por sus siglas en inglés, en donde se cambian los paradigmas de cómo se produce. Se hace un arroz con menos densidad, sí, solo con riego, con control mecanizado de maleza. Entonces vamos a eliminar incluso el químico de las malezas. Al eliminar la inundación también se reducen los gases de efecto invernadero que produce el arroz. El arroz, al estar inundado, produce gases de efecto invernadero, mucho metano y óxido nitroso. Entonces eso contamina, ¿cierto?, y hace que el calentamiento global se empeore. Entonces este tipo de mecanismos que estamos utilizando hace que eso se reduzca. Y acá tenemos nuestras pruebas. Nosotros dijimos, a lo mejor no va a crecer el arroz sin el agua, y así en estas condiciones de sequía lo veíamos súper nerviosos al principio cuando hicimos las primeras pruebas, pero nos llevamos la sorpresa de que sí era capaz de crecer, y vinieron algunos expertos, ¿cierto?, de Costa Rica, y nos asesoraron,
y estamos trabajando y tenemos un proyecto Fontagro hoy en día con otros países, junto con Argentina, Venezuela y Panamá, para desarrollar este tipo de metodología en Chile. Junto con el IICA, que es el Instituto Interamericano para la Cooperación, ¿cierto?, de la Agricultura, también trabajamos con ellos fueron los que nos invitaron a participar en el SRI. Aquí vimos nuestros rendimientos, que podemos ver aquí, ¿cierto?, unos gráficos, esto en naranja, quiere ver los rendimientos en SRI, que son más bajos que los verdes, que son los tradicionales bajo inundación. Pero esto, obviamente, si uno lo mira, claro, rinde un poco menos, pero utiliza un tercio del agua. Entonces esto hay que verlo con el cristal del agua, ¿cierto? Mientras menos agua puedo usar, más hectáreas puedo cultivar. Entonces así hay que verlo, no solo 6,5 toneladas, sino que puedo ver que pueden ser 24 toneladas, porque estoy usando un tercio del agua que estoy usando en este otro sistema. Entonces son resultados muy promisorios. Lo que hace este mecanismo es que hace que las plantas sean más resilientes, y aquí vemos a una señora, ¿cierto?, que está sosteniendo una planta que es bajo el método convencional, donde la planta macoya o tiene muy poquitos hijos, pero esta otra técnica hace que la planta tenga muchos hijos y que sea muy vigorosa y pueda rendir más y en mejores condiciones frente a los escenarios del cambio climático. Y acá tenemos las condiciones en Chile, tenemos maquinaria para poder establecer esto, así que estamos trabajando fuertemente en eso. Y eso hace que sea un arroz también. Hay algunos negocios internacionales que hoy en día, como por ejemplo Lotus Foods, que es una compañía californiana, en donde ellos buscan estos arroces producidos bajo esta metodología en el mundo y los importan porque son arroces más sustentables con el medio ambiente, utilizan menos agua, menos semilla, y eso hace que haya más cultivo por gota de agua. Y hay gente, ¿cierto?, que lo vende este arroz más carito, ¿cierto?, o mejor a esas personas que tienen ese acceso para pagar esto, y estamos tratando para que el arroz chileno también pueda llegar a este sello, a tener este sello sustentable, que es del Sustainable Rice Platform, que es el SRP, que tiene este sello que se está desarrollando a nivel mundial, en donde va a tener este sello cada arroz producido bajo estas técnicas, y se va a producir y va a tener un sobreprecio que lo va a favorecer a los productores chilenos. También estamos trabajando con los arroces negros. El arroz en su forma natural va desde el blanco al negro, pasando por todas unas coloraciones rojizas. ¿Y cuál es la particularidad del arroz negro? Que tiene una alta capacidad de antioxidantes, como el vino, ¿cierto? Y que favorece, ¿cierto?, los antioxidantes, nuestro desarrollo cerebral, ¿cierto? Nos previene de enfermedades del corazón. Entonces, comer arroz negro va a ser como comer berries, como tomar vino, espectacular. Entonces, estamos trabajando también en estas líneas hace mucho tiempo, y ya vamos a tener una línea en el comercio. Estamos en un proyecto con Carosi, en donde ustedes hoy en día pueden encontrar toda esta serie de cosas en Amazon. Si ustedes van a Amazon, pueden encontrar una vasta cantidad de cosas con el arroz negro. El arroz negro es uno de los arroces más saludables, y lo mejor que hay en términos de dieta, ¿cierto? Nos ayuda tanto en la parte de saludable como también en la parte de las fibras, ¿cierto? A adelgazar, a bajar la obesidad, tiene muchas propiedades anticancerígenas, es un arroz muy, muy bueno, y estamos trabajando firme para que ojalá podamos tener el arroz prontamente en los mercados para que los chilenos también puedan consumir este tipo de arroz que hoy en día no la pueden comprar en el mercado. Pero aquí, como pueden ver, en Amazon encuentran cremas, pueden encontrar harina, el arroz para consumir, las salsas hechas de este arroz, tenemos tortillas, ¿cierto?, pan, gluten free para los celíacos, cereales y infusiones, muchas cosas que se podrían desarrollar aquí en el país. También del arroz se sacan muchos otros productos. Nosotros en Chile, como no consumimos grandemente el arroz, ni lo producimos grandemente, tenemos muy poca cultura arrocera. Pero si ustedes van a los países asiáticos, por ejemplo, esto fue un simposio como en Japón, donde el arroz se ha visto, ¿cierto?, lo explotan de todas las formas habidas y por haber, tiene muchas propiedades el arroz, ¿cierto?, para la piel. Si ustedes ven, las asiáticas tienen una piel muy bonita, y eso va muy ligado también a que son grandes consumidores de arroz. Del arroz se sacan varias cremas. Si ustedes ven de repente en la web, ¿cierto?, en los tutoriales, por ahí hay gente que se aplica mascarillas de arroz, y realmente tiene propiedades faciales. Hay muchos productos cosméticos a partir del arroz, también bebidas, también tenemos un montón de pastillas, tenemos aceite, que el aceite lo hacen de la cascarilla del arroz integral, que eso les voy a hablar ahora a continuación, que el arroz integral es uno de los mayores beneficios de la salud que nosotros podríamos tener. El arroz integral debería ser la forma en que nosotros prefiriéramos comer el arroz. Hoy en día yo sé que a la gente no le gusta porque es más duro, porque cuesta cocinarlo,
Hay algunos tips, como dejarlo remojando la noche anterior para que quede más blandito, pero me gustaría que a través de esta reunión pudiésemos difundir sobre todo este conocimiento, porque hay una partícula que tiene la capa del arroz integral, ¿cierto? Que se le llama, aquí está en estas cápsulas, ¿cierto? El IP6, o en inglés, ¿cierto? El IP6, que más también el inositol, son moléculas que está comprobado en los humanos que tiene principios anti-Alzheimer, anticancerígenos, controla la diabetes, previene enfermedades mentales, retrasa el Alzheimer, el Parkinson. Tiene una cantidad de estudios científicos en humanos y se ha utilizado milenariamente en culturas como la japonesa como una medicina. Entonces en Chile si no tenemos, por ejemplo, aceite de arroz, que es algo que se utilizaba ya en los años 60 o en el 1600, incluso en China, para tratar enfermedades. Es un excelente prevencionista del cáncer. Tiene una actividad en donde hace una actividad de quelación, donde atrapa todas las moléculas que son las que producen el cáncer, ¿cierto? Y esta molécula hace que se prevengan un montón de enfermedades. Aquí tenemos, por ejemplo, los usos médicos. El rice bran es como, ¿cierto?, la cascarilla interna del arroz integral. Y aquí ustedes pueden ver ansiedad, ¿cierto? La ansiedad tiene propiedades también ansiolíticas. Tiene también, regula el tema de la tiroides. Tiene también propiedades en donde elimina esta calcificación que se produce en las aortas y que produce los ataques al corazón. Tiene un sinfín de propiedades y esto no mucha gente lo sabe y es muy importante que se consuma el arroz integral. Siempre los médicos nos recomiendan comer arroz integral, pero nunca lo tomamos muy en cuenta. Y el arroz integral, yo sé que puede ser fome, pero hay algunas preparaciones en donde viene, por ejemplo, el banquete multigrano de Tucapel, es excelente, viene con multisemillas, viene con pepitas de zapallo, con girasol, con un poquito de chía. Yo aquí en mis niños pruebo y ellos lo adoran y lo consumen muy bien. Yo les recomiendo que consuman eso. También está el arroz Miraflores de la Carosi, que también tiene una preparación multigrano, con avena, con quinoa. Yo les recomiendo altamente que comiencen a comer, porque realmente en uno de estos congresos, uno de los grandes expositores dijo: las medicinas cada vez son más caras, ¿cierto? Y cada vez dependemos más de las medicinas. En culturas como la japonesa, ellos, por tener una base en la dieta de estos arroz y de este tipo de consumo del IP6 y el inositol, tienen vidas de 80, 90 años y viven muy bien, pueden trabajar, son autosuficientes por consumir estas cosas. Tienen una baja tasa de muertes de ataque al corazón, muy bajas tasas de cáncer. Entonces nosotros, teniendo a la mano, está disponible arroces integrales, ¿cierto?, a la disposición de nuestra mano en los supermercados, que son los únicos que han quedado después de la pandemia. Se va todo el arroz blanco, pero nadie come el integral. Entonces deberíamos tratar de consumir nuestro arroz integral. Y también estamos tratando de meter la quinoa en las rotaciones con el arroz para que dejen los productores de hacer el monocultivo, y para eso trabajamos con el programa de mejoramiento de quinoa, poniendo quinoas chilenas en los arroceros para que puedan tener estos dos cultivos, ya que las mismas arroceras son las que cultivan también, o sea, comercializan la quinoa. Entonces tendría un buen negocio ahí. Y yo pongo esta imagen siempre para los productores y para todo el mundo, porque Chile, ¿cierto?, es conocido como un país turístico, ¿cierto?, exportador, precioso, hermoso, con sus contrastes, y nosotros estamos también buscando que ese concepto de exportador, de turístico, de hermoso, lo traslademos al arroz, y en donde podamos vender, ¿cierto?, nuestro eslogan de nuestro arroz más austral del mundo, que se produce, ¿cierto?, al pie de la montaña nevada, con aguas cristalinas de los Andes, sin plagas, sin enfermedades, y este arroz probablemente pueda ser el arroz más codiciado, ¿cierto?, por los arroces del mundo, de los arroz lovers del mundo, y queremos vender esta imagen para posicionarlo muy bien en los mercados internacionales, que es donde deberíamos también llegar, a aumentar nuestra producción, cubrir nuestra demanda nacional y exportar. Ahora, queremos ponerle un sello, ¿cierto?, chileno a este arroz. ¿Por qué? Porque es un arroz japónico de alta calidad, es el arroz más austral del mundo, tiene una baja carga química, y en estudios recientes hemos encontrado que tiene una baja cantidad de metales pesados, lo cual es excelente para el consumo de los bebés, ya que toda la baby food, ¿cierto?, la comida de los bebés, su primera comida es el arroz. Entonces, los problemas que hay, ¿cierto?, en los arroces que a veces se producen en el Asia, en otros países, que tienen mucha cantidad de arsénico, cadmio y otros metales, que son muy detrimentales para los pequeños. Y en Chile resulta que no hay por el frío,
los metales pesados se quedan en el suelo y no los lleva la planta hasta arriba, y somos un foco ahí precioso de producción de arroz muy limpio, muy inocuo. Así que yo llamo a los chilenos a consumir arroz chileno, ya que apreciemos, ¿cierto?, lo que nosotros tenemos y producimos aquí en el país. Este es mi equipo de trabajo, todos mis operarios, ¿cierto? Hay algunos practicantes que nos vienen, las disciplinas con las que compartimos y colaboramos, con Lorenzo, que es nuestro malherbólogo, con Juan Girsel, que es nuestro suelólogo, ¿cierto? Rodrigo Quintana, que nos apoya con la maquinaria, Marcelo Panicini con fitobioma, y así muchos más, Camilo Uribe con hidrología. Así yo les dejo mi información de contacto, aquí tengo, estoy en el Twitter, ¿cierto?, como de Rice Queen. Tenemos este reportaje hermoso que me hizo Exploramable el año pasado, y quedamos con esta caricatura, ¿cierto?, de la reina del arroz. Así que siéntanse libres de, si tienen consultas, escribirme o contactarme por las redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Qué gran charla tuvimos hoy con este tema del arroz. Y quiero preguntarte, con todo lo que estamos haciendo, con estos beneficios de ser el arroz más austral del mundo, ¿qué nos falta para ir posicionándonos en las grandes ligas del arroz a nivel mundial? ¿Qué crees tú que tenemos que empezar a hacer como industria arrocera? Primeramente, los productores tienen que aprender a hacer bien el trabajo en términos de limpieza y de inocuidad, hacer las prácticas con seguimiento. Tú sabes, en la agricultura chilena todavía hay un problema de que hay poca educación dentro de los productores. En general son productores mayores que han vivido en el campo y que no han profesionalizado el rubro. Ahora, ese es el gran desafío que tenemos nosotros, porque la gente que importa estos arroces de nicho, digamos, de alto valor, quiere tener una trazabilidad completa de dónde vino el arroz. Entonces, eso hay que hacer, desarrollar el rubro para que los productores puedan tener esta trazabilidad y puedan llegar a esos mercados de alto valor. Yo creo que eso, bueno, y los volúmenes nunca los vamos a tener, porque nunca vamos a ser una gran potencia productora, pero sí, de mercados nichos estamos casi a puertas, o sea, muy, muy bien. Y Carla, ¿y esta generación de nuevos tipos de arroces para la industria, digamos, y para el consumo local? Una de tu investigación y tu trabajo permitió que se introdujeran dos nuevos tipos de arroz acá en el país. Cuéntame, ¿cómo se siente como investigadora generar ese tipo de trabajo? ¿Y cómo vamos a hacer que el arroz negro también se inserte en nuestras mesas? Bueno, eso ha sido un trabajo de hartos años, no fue un trabajo que hice yo sola, porque tú sabes, como les contaba, más de 15 años se demora, ¿cierto?, una variedad en salir. Pero este es un trabajo, por ejemplo, las dos variedades que yo liberé, Zafiro y Cuarzo, que son las que dominan hoy en día el mercado, fueron obviamente trabajos que comenzaron los breeders antiguos, el breeder antiguo que era don Roberto Alvarado, quien reemplacé yo hace 15 años, y él fue el que comenzó estos trabajos, y Santiago Arnaiz, con el mejoramiento poblacional que se inició también, y yo obviamente llegué a tomar el rumbo en la mitad, ya en la parte final de esas dos variedades, pero lo que se siente es una satisfacción grande, porque muchas veces el trabajo que hacen los científicos, ¿cierto?, queda atrapado en revistas, queda atrapado en libros, queda atrapado en lugares donde no llega físicamente al tiro a un beneficiario. En el caso de los mejoradores genéticos, donde nosotros trabajamos, ¿cierto?, con la ciencia, con el conocimiento de la genética, de la agronomía, pero nuestro producto llega al campo y sea adoptado y utilizado y que finalmente llegue a los consumidores, es una satisfacción muy grande tener una aplicación. Oye, Carla, ayer me llegó una encuesta sobre que comentara sobre los hitos científicos del Maule. En el Maule se está haciendo ciencia de algo que se ha hecho tenemos universidades, científicos y científicas, pero el arroz también, somos el corazón de Chile, del corazón arrocero de Chile. ¿Cómo ha sido ese trabajo de mezcla de industria y ciencia? Cuéntanos un poco. ¿Cómo se generó? La industria siempre nos ha apoyado, la industria nos apoya tanto en los proyectos que nosotros presentamos, ¿cierto?, que son proyectos de financiación externa. Por ejemplo, ahora el proyecto mismo del arroz negro. El arroz negro, nosotros no podemos hacer variedades que nadie vaya a comprar. Entonces nosotros tenemos que estar conectados, porque la industria es la que va a comprarle, ¿cierto?, la materia prima a los productores. Y el arroz negro ha estado en investigación muchos años, y faltaba quien
quién fuera el que diera el tiraje del mercado. En este caso fue Carosi quien quiso aportar esa parte, y como ellos tienen también varias secciones de alimentos de snacks y confites y galletas, el arroz negro sería una muy buena alternativa de entregar esa vía saludable a los consumidores finales. Yo espero que en el corto plazo podamos tener las variedades de arroz negro en el mercado, porque cuando hemos hecho algunas ferias y hemos hecho algunas degustaciones, la gente queda pero embobada con el arroz negro porque es muy rico, es aromático y más encima saludable, así que es súper bien. Y en términos de relación con la industria y la investigación, muy de la mano. Nosotros vamos haciendo lo que el productor quiere y lo que la industria quiere. Estamos muy, muy encadenados, no hacemos una investigación, digamos que siempre los investigadores igual tenemos nuestras cosas aparte, tenemos nuestro pequeño porcentaje en que hacemos ciencia dura, ¿cierto? Que vamos experimentando. Yo hace más de 10, 15 años recibí este arroz negro y lo empecé a cruzar, siendo que no teníamos ningún mercado, ninguna cosa. Pero las cosas se van dando, ¿cierto? Y en algún minuto aparece la oportunidad. Conversemos un poco de cambio climático, Carla. Uno de nuestros seguidores nos comenta, ¿cómo el cambio climático podría también afectar a las zonas más templadas del mundo en la producción de arroz? En este caso, si subiera la temperatura nos favorece, porque así nos evitamos la tolerancia, ¿cierto? El frío y todas estas condiciones que nosotros son perjudiciales para el arroz. Pero lo que nos perjudica es que estos cambios de temperatura son cada vez más extremos. No son, por ejemplo, no van a subir 5 grados la temperatura, ¿cierto?, de aquí a mañana establemente, pero sí han habido, por ejemplo, muchas más olas de calor, y esas olas de calor que se producen justamente en las etapas más sensibles del arroz, también el exceso de calor perjudica. Entonces, nosotros, ¿cómo nos vamos a preparar con eso? Es con genética chilena adaptada a las condiciones chilenas. Es decir, nosotros vamos generando materiales en la zona que van a ser después producidos. Y esa es una forma muy importante de que se debiese adoptar en todos los cultivos chilenos, en todas las especies. Porque hacer la genética nacional es hacerla al tiro en donde va a ser cultivada. Entonces se va adaptando a los cambios que están en el ambiente. Aquí uno de nuestros seguidores que estaba atento a la charla, Jorge Pérez, primero te comenta felicitaciones por la charla y nos pregunta, si se mejora la tolerancia al frío, ¿crees que se puede entender el cultivo más allá del sur, usando suelos no utilizados y aumentando la producción nacional? Yo creo que podría ser una alternativa, es bastante difícil, hemos tratado de aumentar la tolerancia al frío muchos años, como les comenté, un carácter que es dominado por muchos genes, lo cual lo hace más complejo, pero sí, obviamente se podría correr, como todos los cereales se han ido corriendo hacia más al sur, el trigo ya lo vieron que ya los candiales, los trigos panaderos se han ido cada vez retirando hacia el sur, y obviamente hemos sido fuertemente desplazados por la fruticultura, y es algo que va a seguir pasando, porque somos un país fruticultor exportador. Entonces, pero sí, yo pienso que si tiene más tolerancia al frío, lo ideal es que saquemos el agua. Primero, antes que moverlo más al sur, una de las consecuencias de aumentar la tolerancia al frío sería reducir el agua, que eso nos permitiría cultivar quizás en suelo de la sexta región, como se hacía antiguamente, sin agua. Estos cambios de paradigma, la reducción del agua, y cómo tenemos que empezar a trabajarlo. Ya el problema del agua es un problema que está latente en nuestra Exactamente, sociedad. de hecho el Maule es el límite donde está el problema, ¿cierto? Maule, en Talca es donde está el límite. Talca hacia el norte hay sequía mal, y de Talca al sur hay una sequía que se viene, ¿cierto? Entonces, el tema del agua es un temazo. Este año en el arroz se perdieron alrededor de 3.000 a 4.000 hectáreas por problemas de agua, y eso es una gran pérdida y de ingreso para los productores y también de la industria. Entonces, y eso perjudica ¿en qué sentido? En que hay menos arroz, por lo tanto el precio sube. Y eso obviamente también nos perjudica a todos los consumidores, porque tenemos que pagar más por el cereal. Y como nosotros estamos abordando es tratando de buscar alternativas a genética y agronomía. En el caso de genética, buscando variedades que se adapten a estos sistemas, y esto ha sido muy complejo porque son años que hemos tratado de buscar los arroces que se adapten a al bajo consumo de agua, al eficiente uso de agua, pero es difícil. El arroz al reducir el agua se reduce drásticamente el rendimiento. Entonces, ¿qué encontramos a través del SRI? Que cambiando el manejo agronómico, que este manejo agronómico es radicalmente distinto, se usa una cantidad de semilla ínfima, te da un gran espacio entre plantas y se hace un control mecanizado
de las malezas, lo cual hace que también se hace como una cultivación en donde se va oxigenando el suelo y se va dando vida a los microorganismos del suelo. Y eso es algo novedoso para el arroz que ha estado toda la vida bajo inundación, con sus raíces atrofiadas, ¿cierto? Entonces, con estos microorganismos las raíces se potencian, y lo que pasa es que crecen las raíces tremendamente, y eso hace que la planta crezca de una forma muy, muy poderosa y muy resiliente. Y esta es una técnica que ha sido bastante cuestionada a nivel internacional, es una técnica que se inventó hace muchos años por un monje en Madagascar, y luego lo tomó la Universidad de Cornell en Estados Unidos, y ellos fueron los grandes impulsores, pero no libre de polémica por lo mismo, porque es muy, muy radical. Y en Chile yo no tenía ninguna esperanza que se diera por el tema del frío, pero gracias a Dios que hemos estado, ¿cierto?, experimentando y hemos estado encontrando buenos resultados, y es lo que nos anima a seguir, y que podemos realmente llegar un día en que vamos a regar el arroz. Estamos tratando y trabajando en eso, en los proyectos que estamos postulando. Una de las partes destacables que también se está generando en esta tarea que hace en línea también de divulgar y enseñar nuevas técnicas de producción de arroz ha sido la rotación con otros cultivos, como la quinoa. ¿Cómo ha sido esa experiencia y cómo ha beneficiado también a nuestros cultivos? Claro, esto, bueno, obviamente el programa de mejoramiento de quinoa en Chile es un programa nuevo, es un programa que no lleva más de 10 años, menos de 10 años, y obviamente todas las quinoas que habían en Chile eran razas, ¿cierto?, que cultivaban en las andinas, en la zona artesanal, ¿cierto? Entonces no hay variedades, hay solo razas, ecotipos, que no tienen un cultivo homogéneo, digamos. Entonces ese trabajo lo está haciendo el programa de mejoramiento de quinoa. Y eso, es decir, crear variedades chilenas de quinoa para que puedan ser cultivadas industrialmente. Y hemos estado probando razas muy interesantes que el programa de quinoa había estado probando en Cauquenes. Entonces un día que nosotros pusimos un arroz extremo en una comunidad en Cato, ahí cerca de Chillán, arriba, como en el clima montañoso, que en el fondo nadie creía que el arroz se podía dar ahí, como nosotros estuvimos haciendo esas pruebas de arroz para el frío, justamente estaban las quinoas creciendo ahí. Entonces yo dije, bueno, y si las quinoas crecen aquí y el arroz crece aquí, entonces la quinoa, porque siempre estuvo el paradigma de que la quinoa no crecía en los suelos pesados, que es donde se da el arroz. Entonces empezamos a probar con el programa de quinoa y hemos encontrado, ya llevamos 2 años haciendo experimentación, y hemos encontrado que hay quinoas que se adaptan al suelo arrocero y que serían una excelente alternativa para tener más huevos, ¿cierto?, en la canasta. Y si viene un año helado y se va el trigo, o sea, se va el arroz, que diga, nos quedamos con la quinoa. Y la quinoa también es un superalimento, entonces tenemos 2 alternativas para los productores, para la industria y también para el consumidor. Entonces lo encontramos que obviamente la rotación le va a dar también todos los beneficios que tiene una rotación en un cultivo, que son los suelos más ¿cierto?, mejorados, más descansados, le entrega otra mineralización al cultivo, otra nutrición, las plagas, en el caso que hayan plagas, ¿cierto?, se cortan. Todos esos beneficios de tener rotaciones es espectacular, pero diversidad es lo que necesitamos. Carla, te dejo una pregunta desde Argentina. ¿Veis? Nos cuenta aquí Joao Mantulac, que dice que es productor de arroz de la variedad Fortuna, sí, en el norte de Argentina, que es muy parecido al diamante, y él quiere saber si puede conseguir semillas de diamante y zafiro ahí, si se puede, si da esas variedades se pueden dar allá en el norte de Argentina. El problema de Argentina, claro que se van a dar, pero se le van a llenar de piricularia hasta el cuello, porque nuestras variedades, como no tenemos plagas ni enfermedades, no tienen resistencia a plagas y enfermedades. Ese es un trabajo que estamos haciendo, yo les mostré ahí una de colaboración con el FLAR, estamos metiéndole genes de resistencia a nuestras variedades, resistencias naturales, a nuestras variedades ya en Colombia, porque la verdad que eso es lo que pasa, si nosotros le mandamos semillas, encantado le podemos mandar, el arroz se le va a dar en 90 días, súper corto el ciclo, y se le va a llenar de enfermedades, lamentablemente. El Fortuna, claro, es el mercado que nosotros buscamos, el doble ancho de grano pesado. Nosotros estamos generando esas variedades, y esta variedad que yo les mostraba que venía de exportación, justamente de Argentina vino un especialista que venía de Corrientes, no me puedo acordar de la empresa, pero quedó muy enamorado de nuestra variedad porque las calidades que tenemos en Chile son espectaculares, y eso es debido al clima, como en el vino, ¿cierto? Y en la fruta tenemos unas condiciones espectaculares de crecimiento, y para el arroz no es la excepción. Tenemos porcentajes de grano entero
impensados para los latinoamericanos. Nosotros podemos sacar 70%, podemos sacar promedios nacionales de 60% de rendimiento industrial, 65%, que son altísimos. Imagínense que las bonificaciones parten sobre 48%, la norma del arroz dice que sobre el 48% de grano entero se bonifica, los productores tienen mucha bonificación por calidad, tenemos excelentes calidades. Carla, te quiero agradecer, llevamos cerca de una hora conversando, te quiero agradecer tu buena disposición y tu ¿cuánto se llama? Con tus ganas de compartir el conocimiento con nosotros. Así que muchas gracias por estar. No sé, algunas palabras para despedirte de tu público. Me gustaría que la charla hubiese sido presencial, porque me gusta harto la interacción, y siempre ando con mi bolsito de la reina de arroz, ¿cierto? En donde saco todos mis mágicos arroces, ¿cierto? Panículas y cosas para que compartamos, ¿cierto? Y discutamos las diferencias y vayan conociendo las cosas diferentes que tenemos. Agradezco mucho el espacio, ojalá que la gente le guste y se sienta también con la libertad de contactarme. Agradezco nuevamente el espacio y ojalá que se vuelva a repetir, ojalá que no en la situación que tenemos de pandemia, ojalá que pase luego esto y que podamos volver a vernos cara a cara, que tanto hace falta. Uy, eso era importante. Antes de terminar la última, ¿cómo ha afectado la pandemia? La pandemia y cómo es la proyección futura tras pandemia del arroz. Bueno, eso como les decía dentro de la presentación, es uno de los escenarios más ciertos de los desafíos que tenemos que enfrentar. Esto de ser países que dependamos el 50% de las importaciones es complicado, porque hoy en día con el tema de la pandemia, los países exportadores, que solamente es el 5% del mundo, digamos que del 100% del arroz que existe en el mundo, el 95% de ese arroz que se produce, ¿cierto? De esas 160 millones de hectáreas, el 95% se consume donde se produce, y solo un 5% se exporta. Por lo tanto, el mercado de exportación es muy frágil. El año 2007 lo vivimos con una gran tifones que hubo en Tailandia, que es el mayor exportador del mundo, y que hizo el rey de Tailandia, cerró las puertas, ¿cierto?, de su país, y dijo, yo protejo a mi gente, y dejo mi arroz aquí adentro, y se cayó el mercado internacional mundial del arroz, y el arroz subió de precio, pero extraordinariamente, y la gente que depende de las importaciones quedó la escoba. Me acuerdo que hasta salió en las noticias aquí en Chile, porque en el norte del país de Chile, ¿cierto?, nuestros compatriotas aquí, ¿cierto?, del norte, comen mucho más arroz que los del sur, y ellos estaban desesperados comprando de a 10, de a 15, de a 20 kilos de arroz, porque el precio se fue a las nubes. Y eso es un problema, porque justamente con la pandemia está pasando lo mismo, el arroz se está disparando en sus precios, y los países que dependemos de la importación vamos a sufrir las consecuencias, que vamos a tener menos arroz, y va a subir el precio. Entonces, a hacer el llamado, ojalá que nosotros desarrollemos obviamente metodología de cómo producir más arroz a nivel nacional, aumentar la producción nacional, y cubrir las necesidades del país, asegurar los alimentos. Ok, bueno, muchas gracias a todos a Carla primero que todo, por acompañarnos, por enseñarnos a todos. Hoy aprendimos por qué el arroz es el alimento del futuro, así que lo esperamos a todos y a todas a que nos sigan acompañando en este ciclo de conversaciones y de charlas de Explora en Casa que organiza el Par Explora Maule de la Universidad de Talca. Los invitamos a que nos encontremos el próximo jueves a las 6 de la tarde por el Facebook de Explora, para seguir aprendiendo y encontrarnos con un nuevo tema y con un nuevo científico o científica que nos va a acompañar. Así que les agradezco a todos, nos vemos el próximo jueves y los invito a contestar la charla para saber sus opiniones respecto a este espacio. Nos vemos, así que nos vemos pronto el próximo jueves. Muchas gracias, Carla, que esté muy bien. Chao, chao, igual.